Me despidieron en mi propia boda. El mensaje llegó mientras aún sostenía mi ramo de novia. 10 minutos antes acababa de prometer pasar el resto de mi vida con el hombre que estaba a mi lado. 10 segundos después de leer ese mensaje, comprendí que alguien acababa de tomar la peor decisión profesional de su vida. Pétalos de rosa estaban esparcidos sobre el suelo de mármol del vestíbulo de la iglesia. Los invitados reían en algún lugar detrás de las puertas dobles, esperando a que comenzara la recepción. Mi nuevo esposo acababa de rodear mi cintura con su brazo cuando mi teléfono vibró dentro del pequeño bolso de satén que llevaba mi dama de honor. «Vivien, tu teléfono», susurró Nora mientras me lo entregaba. Bajé la mirada. Un mensaje nuevo de Camila. Por un momento pensé que tal vez sería una felicitación. Camila era la socia ejecutiva en Aurelian Urban Group. Técnicamente no era mi jefa, pero tenía suficiente poder como para complicarme la vida. Llevaba meses intentando sacarme del proyecto del centro. Abrí el mensaje. «Estás despedida. Considéralo mi regalo para ti». Las palabras se quedaron en la pantalla como una mancha antes incluso de que pudiera reaccionar. Apareció otra notificación. Un correo interno de la empresa. Asunto: actualización de liderazgo. Con efecto inmediato, Sloan Mercer asumirá el puesto de Vivian Cade supervisando el proyecto de reurbanización del centro. No solo me habían despedido. Habían anunciado mi reemplazo a toda la empresa durante mi boda. ¿Todo bien?, preguntó Adrien. Le entregué el teléfono. Leyó el mensaje, luego el correo. En lugar de enfado, una sonrisa lenta apareció en su rostro. ¿Estás sonriendo?, pregunté. Bajó el teléfono. Déjame preguntarte algo. ¿Marcus WYN te dijo alguna vez que estaba cambiando los archivos del proyecto del desarrollo del centro? Mi estómago se tensó. No. ¿Por qué? Adrien se inclinó más cerca para que los invitados detrás de nosotros no pudieran oír. El sistema de permisos de la ciudad marcó 3 envíos de tu empresa esta semana, murmuró. Revisiones importantes subidas después de la aprobación de ingeniería. Eso es imposible. Eso es ilegal. Un estallido de aplausos resonó desde el interior de la iglesia mientras llegaban más invitados. Volví a mirar el mensaje de Camila brillando en la pantalla. Estás despedida. Considéralo mi regalo para ti. Adrien me devolvió el teléfono. No respondas nada esta noche, dijo en voz baja. ¿Por qué no? Miró hacia el salón de la recepción. Porque si Marcus realmente cambió esos planos. Su voz bajó aún más. Creo que tu CEO está a punto de darse cuenta de que acaba de despedir a la única persona que podía evitar un desastre. Volví a guardar el teléfono en mi bolso. Afuera la celebración apenas comenzaba, pero un pensamiento extraño se deslizó silenciosamente en mi mente. ¿Qué pasaría cuando Julian Rohr descubriera lo que su esposa había hecho? Aurelian Urban Group solía llamarse a sí misma visionaria. En términos prácticos, eso significaba que manejábamos proyectos lo bastante grandes como para transformar secciones enteras de una ciudad. El más grande había dominado mi vida durante casi 2 años. Un desarrollo del centro valorado en $1.800 millones, torres de oficinas, corredores comerciales, edificios residenciales, plazas públicas, todo un distrito diseñado para transformar el horizonte de la ciudad y atraer miles de millones en nuevas inversiones. Mi función no era la arquitectura. Era el control. Yo diseñé el sistema que monitoreaba todo dentro del proyecto. Cada revisión de planos, cada aprobación de ingeniería, cada solicitud de permiso. Si alguien intentaba cambiar un archivo después de que ya había sido aprobado, el sistema lo señalaba de inmediato. Nada se movía en silencio. Nada desaparecía. Los inversores confiaban en el proyecto gracias a ese sistema. Julian Rohr lo había dicho más de una vez durante las reuniones del consejo. El marco de verificación de Vivien es la razón por la que los bancos aprobaron la financiación, les dijo a los directores durante una revisión trimestral. Sin él, nada de esto avanzaría. El consejo asintió. Al otro lado de la mesa, Camila Rohr no. Camila tenía el título de socia ejecutiva, algo que sonaba vago, pero que venía con influencia real,
especialmente sobre las decisiones de contratación. Y nunca le había gustado que el sistema más crítico de la empresa perteneciera a alguien que ella no controlaba. En una reunión incluso llamó al sistema innecesariamente complicado. Camila creía que personas como ella no necesitaban sistemas. Solo necesitaban autoridad. 3 meses antes presentó la solución. Mi sobrina se unirá al departamento, anunció durante una reunión de personal. Sloan Mercer, una perspectiva fresca. Sloan se sentó a su lado, apenas de 24 años, sonriendo con educación como alguien que ya sabía cómo terminaría la historia. Marcus WYN, el director del proyecto, apoyó la decisión de inmediato. Nueva energía podría ser útil, dijo. En ese momento no le di mucha importancia. Lo que yo no sabía era que Marcus ya había empezado a subir archivos revisados del proyecto al sistema. Versiones que nunca habían pasado por la revisión de ingeniería, versiones que mi sistema registraba silenciosamente cada vez que aparecían. Cada cambio, cada carga, cada marca de tiempo. Semanas después, Adrien se recostó en su silla al otro lado de nuestra mesa de cena, observándome con atención. La oficina de permisos marcó algo inusual hoy, dijo. ¿Qué tipo de inusual? Abrió su tableta y la giró hacia mí. 3 envíos recientes del proyecto del centro de Aurelian habían activado alertas de cumplimiento. Adrien levantó la vista. Esos cambios que Marcus subió, hizo una pausa, no solo son cuestionables. Su expresión se endureció. Son ilegales. Adrien trabajaba en un edificio en el que la mayoría de los desarrolladores preferían no pensar. La oficina de permisos de la ciudad. No era impresionante. No había torres de cristal ni salas de juntas de mármol. Solo un edificio gubernamental tranquilo donde todo gran proyecto de construcción terminaba llegando para su aprobación. Los desarrolladores lo trataban como una formalidad. Papeleo, periodos de espera, un sello antes de que pudiera comenzar la construcción. Pero Adrien veía la parte que la mayoría nunca notaba. Cada envío, cada revisión, cada cambio silencioso que alguien esperaba que pasara desapercibido. Aquella noche dejó el tenedor sobre la mesa y me observó con cuidado. Tu empresa activó una alerta de cumplimiento esta semana, dijo. Las alertas pasan todo el tiempo, respondí. No como esta. Sacó una tableta de su bolsa y la giró hacia mí. 2 versiones del mismo plano del proyecto llenaban la pantalla. El sistema había resaltado automáticamente las diferencias. Estas columnas de soporte fueron reducidas, dijo. Fruncí el ceño. Eso debilitaría la estructura. Adrien asintió. Y mira aquí. Tocó otra sección. La estructura del aparcamiento subterráneo perdió su margen de seguridad. Otro deslizamiento. La especificación de materiales fue cambiada. Cada cambio reducía silenciosamente el costo del proyecto. Mi pecho se tensó cuando el patrón se volvió claro. Estas no son actualizaciones de ingeniería, dije en voz baja. No. Son atajos. Exactamente quién lo subió. Adrien amplió el historial de envíos. Un nombre aparecía junto a cada revisión. Marcus WYN. Las marcas de tiempo contaban el resto de la historia. Cada cambio había sido subido después de que las aprobaciones de ingeniería ya estaban finalizadas, lo que significaba que los archivos enviados a la ciudad ya no eran los mismos planos que los ingenieros habían aprobado internamente. Me recosté lentamente. Si la oficina de permisos revisa esos envíos, el proyecto se detiene de inmediato. ¿Qué tan grave?, preguntó Adrien. Congelación de la construcción, pánico de los inversores, revisión regulatoria. Me froté las sienes. Marcus siempre había tratado mi sistema de verificación como una molestia menor, algo administrativo, algo que podía ignorar. Lo que nunca entendió fue lo que el sistema realmente hacía. No solo almacenaba archivos. Registraba todo, cada carga, cada edición, cada versión. Y los registros nunca desaparecían. Miré de nuevo a Adrien. Si los registros muestran esos cambios. Lo hacen, dijo cruzando los brazos. Pero aquí está el problema. ¿Qué problema?
Su expresión se volvió sombría. Tu sistema de verificación es el único lugar que registra el historial completo de revisiones. Hizo una pausa. Sin ti, nadie en Aurelian puede siquiera ver la evidencia. 3 horas después de la ceremonia, la recepción estaba en pleno apogeo. La música llenaba el salón. Las copas tintineaban. Los camareros se movían entre las mesas con bandejas de champán mientras alguien convencía a mi esposo de unirse a una foto grupal cerca de la pista de baile. Yo acababa de salir al pasillo silencioso cuando Nora, mi dama de honor, se apresuró hacia mí. «Vivien», dijo extendiendo mi teléfono, «no ha dejado de sonar». Miraba la pantalla como si pudiera explotar. Se lo quité de la mano. La pantalla se iluminó. 14 llamadas perdidas. Nora se inclinó más cerca. ¿Quién llama a alguien 12 veces durante su boda? No respondí porque el nombre en la parte superior de la pantalla lo explicaba todo. Julian Rohr. Debajo había más llamadas, otra de Julian, luego varias de la oficina, pero la mayoría eran de él. Abrí la lista de mensajes de voz. La voz de Julian llenó el pasillo silencioso. «Vivien, devuélveme la llamada inmediatamente». El siguiente mensaje llegó 20 minutos después. «Hay un problema con los archivos del proyecto del centro». Otro mensaje siguió. «Marcus envió revisiones que ingeniería nunca aprobó. Los inversores ya están llamando. El consejo exige respuestas». Me apoyé contra la pared. Un cuarto mensaje comenzó a reproducirse automáticamente. «Descubrimos que Camila las autorizó internamente», dijo Julian, con la voz ahora más tensa. «El sistema de permisos de la ciudad marcó inconsistencias en el envío». Cerré los ojos. «Entonces, ¿qué pasa ahora?», susurró Nora a mi lado. El último mensaje respondió esa pregunta. Julian sonaba agotado. «Si la ciudad audita esos archivos, todo el proyecto se detiene. Los inversores entrarán en pánico». Hubo una pausa. «Vivien, tú construiste el sistema de verificación. Eres la única persona que sabe cómo restaurar los registros correctos antes de que comience la auditoría». Otra pausa. Y luego la frase que nunca esperé escuchar de él. «Necesito que vuelvas esta noche». El silencio volvió a instalarse en el pasillo. Dentro del salón, la banda comenzó otra canción. Las risas se filtraban a través de las puertas. Nora estudió mi rostro. «¿Vas a devolverle la llamada?» Miré hacia la pantalla. 14 llamadas perdidas, 3 horas de pánico creciente. Luego bloqueé el teléfono y lo deslicé de nuevo dentro de mi bolso. «Él no llamó», dije en voz baja, cuando su esposa me despidió. Las llamadas no se detuvieron aquella noche. Mientras la banda tocaba y los invitados bailaban bajo las cálidas luces del salón, mi teléfono seguía vibrando silenciosamente dentro de mi bolso. Julian una y otra vez. Para medianoche había más de 20 llamadas perdidas. En un momento, Nora se inclinó sobre mi hombro mientras revisaba la pantalla. «Tu CEO está realmente entrando en pánico», susurró. «Ex CEO», la corregí. Llegó otro mensaje de voz. Salí al balcón y presioné reproducir. «Vivien, escúchame». La voz de Julian sonó tensa y apresurada. «Marcus envió revisiones que ingeniería nunca aprobó. Camila las autorizó internamente. La ciudad detectó las discrepancias esta tarde». Hizo una pausa. «Si la oficina de permisos audita esos archivos, el proyecto se detiene». Otro mensaje llegó 20 minutos después. «Sé que hoy no se manejó correctamente», dijo intentando sonar calmado. «Vuelve mañana por la mañana y lo arreglaremos. Tu puesto será restaurado inmediatamente». El siguiente mensaje llegó más rápido. «Podemos ajustar tu paquete de compensación, duplicar tu salario si es necesario». Otro. «Podemos estructurar un bono de retención». Y luego uno más. «Vivien, podemos discutir participación en el capital del proyecto». Me apoyé en la barandilla del balcón, observando las luces de la ciudad reflejarse en el río. 2 años de trabajo, 2 años construyendo algo que apenas entendían. Un sistema que mantenía estable su desarrollo de miles de millones de dólares,
borrado por un solo mensaje de texto. Detrás de mí se abrió la puerta del balcón y Adrien salió. ¿Sigue llamando?, preguntó. Giré el teléfono hacia él. Observó la pantalla y exhaló lentamente. A veces el error más caro que comete una empresa, dijo en voz baja, es eliminar a la persona que evita sus problemas. Silencié el teléfono y lo guardé otra vez en mi bolso. A la mañana siguiente, Adrien y yo abordamos un vuelo para nuestra luna de miel. En algún lugar sobre las nubes llegó otro mensaje de Julian. Lo abrí brevemente antes de apagar el teléfono. El mensaje era corto. Los inversores ya están haciendo preguntas. La auditoría comenzó el lunes siguiente. Julian no me lo dijo. Adrien sí. Estábamos sentados en un pequeño café cerca de la playa durante los primeros días de nuestra luna de miel cuando su teléfono vibró sobre la mesa. Miró la pantalla y luego me miró. La ciudad abrió una revisión de cumplimiento sobre el proyecto de reurbanización del centro. Alcé una ceja. Eso fue rápido. Suele serlo, dijo, cuando el sistema de permisos detecta inconsistencias. Planeación urbana interviene bastante rápido. Giró el teléfono hacia mí. Un memorando interno resumía el problema. Se habían detectado múltiples revisiones de planos en los archivos enviados. Revisiones que no coincidían con las aprobaciones de ingeniería registradas. Están empezando con los documentos estructurales, dijo Adrien. Cualquier cosa que afecte la seguridad del edificio. Miré la pantalla. Si los auditores comparaban los envíos a la ciudad con las versiones aprobadas por ingeniería, las discrepancias serían evidentes, y una vez que vieran el primer problema empezarían a investigar más profundo. ¿Y Marcus?, pregunté. Ya está bajo revisión interna, respondió Adrien. Julian lo suspendió ayer. ¿Y Camila? Adrien dudó un momento. Le dijo al consejo que el departamento de ingeniería debió haber subido los archivos equivocados. Reí suavemente. Esa explicación solo funciona si nadie revisa los registros. Adrien asintió. Ese era el problema. Mi sistema de verificación no solo almacenaba documentos. Registraba cada acción dentro de los archivos del proyecto. Quien subía una revisión, cuando ocurría y qué versión anterior reemplazaba. Esos registros no podían borrarse. ¿Ya accedieron al sistema?, pregunté. No completamente, dijo Adrien. La mayoría de los ejecutivos no entiende cómo funciona. Eso significaba que la empresa todavía no podía ver la línea completa de cambios, pero los auditores de la ciudad sí. Adrien tomó otro sorbo de café. Si descubren el historial de revisiones. No terminó la frase. No hacía falta. Más tarde esa tarde apareció otra actualización en el informe de auditoría. Adrien leyó la línea en voz baja. Estos cambios parecen haber sido deliberados. Para cuando Adrien y yo regresamos de nuestra luna de miel, la auditoría había crecido mucho más de lo que cualquiera en Aurelian esperaba. Planeación Urbana había ampliado la investigación más allá de una sola empresa. Varios desarrolladores estaban ahora bajo revisión. El departamento había llegado a una conclusión simple. El sistema utilizado para verificar archivos de proyectos en toda la ciudad era demasiado débil. Demasiadas oportunidades para revisiones silenciosas, demasiadas posibilidades de que alguien cambiara un documento después de su aprobación. Querían algo nuevo, un marco de verificación que registrara cada cambio antes incluso de que comenzara la construcción. Adrien mencionó la discusión una noche mientras desempaquetábamos las últimas cajas en nuestro apartamento. Están buscando a alguien que entienda ambos lados, dijo, proyectos de desarrollo y cumplimiento de permisos. Me apoyé en el mostrador de la cocina. Eso suena como un trabajo a tiempo completo. Sonrió ligeramente. Suena como tu trabajo. 3 días después, registré una empresa llamada Precision Protocol Consulting. La idea era simple: construir sistemas de verificación que rastrearan cada paso dentro de un proyecto de construcción, envíos de permisos, revisiones de documentos, aprobaciones de ingeniería, registros de cumplimiento, cualquier cosa que pudiera cambiar silenciosamente entre la aprobación y la construcción. Planeación Urbana firmó el primer contrato en menos de una semana.
Mi responsabilidad era diseñar el marco que usarían en adelante, un sistema que hiciera imposibles las revisiones ocultas. Una semana después apareció el primer artículo en un boletín de la industria. Arquitecta despedida el día de su boda, ahora lidera reforma de cumplimiento urbano. Camila había querido sacarme del sistema. Ahora toda la ciudad lo estaba usando. Miré el titular un momento antes de cerrar el portátil. Adrien pasó detrás de mi silla. ¿Buena prensa?, preguntó. Prensa inesperada. En pocos días mi bandeja de entrada se llenó de mensajes. Desarrolladores, consultores, planificadores urbanos, todos querían entender el sistema de verificación. Una llamada destacó entre todas. Un desarrollador que trabajaba en un gran proyecto de infraestructura en el centro. Hemos estado siguiendo la situación de la auditoría, dijo con cuidado. ¿Te refieres a Aurelian?, pregunté. No respondió directamente. En lugar de eso soltó una pequeña risa. ¿Sabes cuál es la ironía? El sistema con el que intentaron reemplazarte está a punto de convertirse en el ejemplo que todos los desarrolladores estudiarán. Me recosté en la silla. ¿Cómo? Su voz siguió tranquila. Porque tu antigua empresa está a punto de convertirse en el primer caso de estudio. El informe de auditoría se publicó 2 semanas después. Para entonces la historia ya se había extendido por casi todas las grandes empresas de desarrollo de la ciudad. Lo que comenzó como una revisión de cumplimiento rutinaria ahora era algo mucho más grande. Adrien me envió el informe temprano esa mañana. Abrí el archivo lentamente. Página tras página detallaba lo que los auditores habían encontrado. Archivos del proyecto enviados después de la aprobación de ingeniería, especificaciones de seguridad reducidas silenciosamente, estándares de materiales modificados sin revisión. Cada revisión llevaba al mismo responsable. Marcus WYN. Más abajo en el informe apareció otra sección. Registros de autorización. Las revisiones habían sido aprobadas internamente bajo otro nombre. Camila Rohr. Me recosté en la silla mirando la pantalla. Entonces ahora es oficial, pregunté a Adrien más tarde esa tarde. Oficial, dijo. Planeación urbana ya había actuado. El proyecto de reurbanización del centro quedó congelado pendiente de investigación. Los permisos de construcción fueron suspendidos. El sitio del proyecto fue cerrado en cuestión de horas. Y en cuestión de horas comenzó el impacto financiero. Un socio inversor emitió un comunicado retirando su apoyo hasta que la situación se resolviera. Otro inversor hizo lo mismo. Al final de la semana casi la mitad del capital que respaldaba el proyecto había desaparecido. Dentro de Aurelian Urban Group el daño se extendió aún más rápido. El consejo abrió una revisión interna formal sobre el equipo directivo responsable del proyecto. Marcus ya había sido removido de su puesto. Ahora la atención subía más alto, hacia las oficinas ejecutivas. ¿Hacia Julian?, pregunté. Adrien asintió. El consejo quiere saber cómo un proyecto de este tamaño colapsó bajo su liderazgo. Esa noche apareció un nuevo artículo en varios sitios de noticias empresariales. El titular era corto e inconfundible. Auditoría de la ciudad revela riesgo de fraude en desarrollo de $1.800 millones. Cerré el artículo y dejé el teléfono sobre la mesa. Adrien miró desde el sofá. ¿Qué pasa ahora? Giré la pantalla hacia él. Una segunda actualización acababa de añadirse a la historia. 3 palabras que lo cambiaban todo. Investigadores federales ahora involucrados. El colapso no ocurrió de la noche a la mañana, pero una vez que empezó avanzó rápido. El primer golpe vino de la Junta Estatal de Ingeniería. La licencia profesional de Marcus WYN fue suspendida mientras los investigadores revisaban los hallazgos de la auditoría. En pocos días la suspensión se volvió permanente. Cada proyecto que había supervisado durante los últimos 3 años fue puesto bajo revisión. Luego la investigación federal publicó su conclusión inicial. Las revisiones enviadas a la ciudad no eran errores administrativos. Eran cambios deliberados diseñados para reducir costos de construcción mientras evitaban las aprobaciones de seguridad requeridas.
Los registros de autorización señalaban a la persona que las había aprobado internamente: Camila Rohr. Los cargos por fraude llegaron poco después. Para entonces el daño financiero ya se estaba extendiendo. El proyecto de reurbanización del centro, el más grande en la historia de Aurelian, fue oficialmente cancelado. La ciudad reasignó el contrato a un nuevo consorcio de desarrollo. Los inversores retiraron el financiamiento restante casi de inmediato. El mayor proyecto de la empresa colapsó en menos de 2 semanas. Sin él, Aurelian Urban Group perdió la base de toda su estrategia de expansión. En pocas semanas la empresa solicitó protección por bancarrota bajo el capítulo 11. La prensa empresarial cubrió cada etapa del colapso. Los titulares eran directos. Mala conducta ejecutiva descarrila desarrollo de $1.800 millones. Fallas de gobernanza sacuden a Aurelian Urban Group. Julian Rohr apareció brevemente en una entrevista. Parecía más viejo de lo que recordaba. No mucho después llegó otro anuncio. Julian había solicitado el divorcio. Su equipo legal describió la decisión como un paso necesario para proteger los intereses restantes de la empresa. Yo no comenté nada públicamente. Para entonces Precision Protocol Consulting ya había comenzado a trabajar en 2 nuevos sistemas municipales de cumplimiento. Una noche, mientras revisaba documentos en mi oficina, apareció un nuevo correo en mi bandeja de entrada. El remitente me sorprendió. Julian Rohr. Abrí el mensaje. Solo había 2 frases. Debería haberla detenido. Debajo apareció una segunda línea. Debería haberte llamado antes que ella. 6 meses después estaba de pie al borde de un sitio de construcción observando la misma parte del horizonte del centro que una vez había pertenecido al proyecto de reurbanización de Aurelian. Estructuras de acero se elevaban ahora donde el plan de Aurelian había colapsado. Grúas se movían lentamente sobre las estructuras inacabadas. Los trabajadores cruzaban pasarelas temporales llevando equipos entre los pisos. El desarrollo había reiniciado bajo un nuevo consorcio elegido por la ciudad. Mi empresa no estaba diseñando los edificios, pero los estábamos protegiendo. Precision Protocol Consulting ahora gestionaba la verificación de cumplimiento para todo el proyecto. Cada envío de documentos, cada aprobación de ingeniería, cada ajuste estructural pasaba por el sistema que mi equipo había construido. Nada cambiaba sin un registro. Nada se movía sin dejar rastro. Detrás de mí Adrien subió a la plataforma con 2 cafés. ¿Inspección terminada?, preguntó. Por ahora. Me entregó uno y miró hacia las grúas. Es difícil creer que esto casi detuvo todo el distrito. Casi, dije. La cobertura mediática sobre la investigación había disminuido en las últimas semanas, pero los resultados ya estaban claros. Marcus WYN había sido prohibido permanentemente de ejercer ingeniería. Camila Rohr había sido condenada por fraude y sentenciada a prisión. Aurelian Urban Group ahora existía solo como una estructura corporativa vacía atravesando el proceso de bancarrota. Adrien se apoyó en la barandilla a mi lado. ¿Alguna vez te arrepientes de no haberlo salvado?, preguntó. Miré el sitio de construcción donde el nuevo marco se levantaba cuidadosamente, un paso verificado a la vez. Por un momento recordé el mensaje que inició todo. Estás despedida. Considéralo mi regalo para ti. Tomé un sorbo lento de café. Lo llamaron un regalo, dije en voz baja. Adrien sonrió levemente. Observé las grúas moverse sobre el horizonte. Eliminaron a la persona que protegía su empresa. Hice una pausa. Recordé las palabras exactas. Lo llamaron un regalo. Resultó ser el mensaje más caro que jamás enviaron. Lo que ocurrió después fue simplemente la consecuencia de su propia decisión. Y como siempre, esta historia es una obra de ficción creada con fines narrativos. Todos los personajes, organizaciones y eventos son ficticios. Cualquier parecido con personas o empresas reales es pura coincidencia. Si disfrutaste esta historia, considera darle me gusta al vídeo y compartir tu opinión en los comentarios. ¿Alguna vez has visto cómo una sola decisión puede cambiar el futuro de toda una empresa? Suscríbete para más historias sobre poder,
consecuencias y esos momentos silenciosos en los que todo cambia.